Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a esta última clase del seminario que dicta Manuel Rubio, al que tituló Revisitando al síntoma. Así que bueno, ya le damos paso a la clase. Bueno, muchas gracias Cecilia y muchas gracias por compartir este tiempito. Les decía hace un ratito que cuando lo había pensado en 4 partes, ¿no es cierto? Una primera, que fue lo que vimos el primer día, un planteo del tema que íbamos a entender por síntoma, y en qué condiciones Freud se encontró con la teorización del síntoma. Eso lo vimos el primer día, o sea, el síntoma antes de Freud. Después pensaba el síntoma en Freud, el pasaje a Lacan, en donde no solamente se encuentra ya con los planteos freudianos, sino que ya a lo largo del siglo XX habían pasado muchas cosas, muchas teorizaciones en relación al surgimiento de la psicopatología, cosa que hasta ese momento no existía. Había sido un estudio de la patología del síntoma, pero no de una psicopatología, incluso en sus versiones fenomenológicas, en sus versiones sistémicas, y las distintas orientaciones que ya habían surgido desde el psicoanálisis, y después pensaba tomar a Lacan. Bueno, en realidad el imaginario lo plantea de una manera muy interesante, pero la realidad es otra, y lo que acostamos fue que estuvimos trabajando los 2 encuentros anteriores en relación a Freud, y tampoco en todo el despliegue que yo pensaba, sí el primer día, que fueron las primeras postulaciones freudianas sobre el síntoma, y ahí sí hicimos un recorrido bastante más puntilloso en relación a los primeros años, del 83 al 97, 1897, pero después ya la vez pasada hicimos, bueno, un recorrido bastante más rápido por Freud, pero dentro de todo creo que tocamos así como algunos de los textos importantes de Freud. Digamos, para hoy quedaría entonces lo que era el síntoma en ese intermedio entre Freud y Lacan, las otras postulaciones, y bueno, lo que planteaba Lacan. Incluso yo les había dicho que en algún otro lugar había trabajado la relación del estudio del síntoma desde las teorías de la complejidad. El primer día algo planteé. Entonces, bueno, de todo eso, de toda esa ilusión, lo que en realidad me parece que va a ser mejor trabajar hoy, y de una manera en donde podamos ir siguiéndolo, es saltar esas otras teorizaciones, sistémica y fenomenológica, al modo como influyen en Lacan, dejarlo entre paréntesis para otro momento, ir directamente a Lacan, y en especial al Lacan lector de Freud de los primeros 10 seminarios, como para poder dedicarnos un poquito y no ser tan pretenciosos, digamos. Pues también me decían la otra vez que incluso el primer día que vimos a Freud eran tantos textos que era difícil de seguir por la concatenación de uno a otro, ¿no? Entonces, bueno, tomando eso, aún así los 10 primeros seminarios no es poco, ¿no? Pero bueno, pretendo puntuar un poquito eso. Les pido que si voy demasiado rápido o si es demasiado, que me avisen y paramos. Es mejor trabajar algunas cosas y no ir a las corridas con todo, ¿no? Entonces, y a su vez elegí eso, no los escritos, sino los seminarios, para hacer una secuencia, y tampoco dejé de lado también la correlación del escrito que corresponde al seminario. Así que la cosa es bien acotada. Incluso dejé los primeros años, digamos, empiezo en el 53, tampoco lo anterior. Todo eso en algún otro momento por ahí lo trabajaremos. Les digo algo, digamos, cuando yo hice mi tesis doctoral, el primer tema que había pensado era trabajar el síntoma, y ya había juntado un montón de material, así que en realidad esto lo vengo trabajando hace muchos años, por eso es que tengo todo eso junto. Acá vamos a acotar. Entonces, planteando
Lo que me parece a mí que Lacan puntúa en relación al síntoma, en el seminario 1, tiene que ver con lo que ocurre cuando el sujeto rechaza el sentido del síntoma. Me parece que eso es el trabajo que él hace, porque él trabaja lo que sería la relación del sujeto consigo mismo. Acá sujeto sabemos que no es la definición de sujeto desde el significante, eso viene mucho más adelante, ¿no? Acá sujeto es en el sentido amplio, y lo que diferencia es igualmente sí a la noción de yo, que ya la tenía muy trabajada, y muy a la manera freudiana, un yo que está estructurado como un síntoma. O sea que estudiar el síntoma, estudiar el yo van bastante de la mano. Y en ese sentido, entonces, él ubica al descubrimiento freudiano en el orden de una satisfacción sexual desviada, pero que permite crear un nuevo campo que, a diferencia de lo que es el discurso corriente, el cotidiano, en este nuevo campo, que es el de lo inconsciente, opera de otra manera el principio de contradicción. Y esto es lo que permite que aparezca lo que sería la verdad de la palabra o la palabra verídica, según cómo son las traducciones, en función de qué, del retorno de lo reprimido. Entonces, voy a puntuar de algunas clases esto que les acabo de decir del seminario 1. Ya empieza en la primera clase nomás, mostrando cómo el yo está estructurado como un síntoma. Ahora, llegando ya a la clase tercera, del 7 de enero, él plantea ahí la relación del sujeto problemática consigo mismo en función de que no se hace cargo del sentido que sus síntomas muestran. Y una definición que podríamos decir, no la dice así directamente, pero creo que podría ser válida para el síntoma en esta clase 3, es el síntoma como un planteo de un problema al sujeto. No está hablando acá de pregunta, pero podríamos decir que está anticipando lo que seminarios más adelante él ubica como las preguntas que se le hacen al ser del sujeto. Acá simplemente entra por el lado del síntoma. Esto es más o menos como cuando plantea sujeto de lo inconsciente en relación a lo que antes había planteado como formaciones de lo inconsciente. Creo que es válido acá poner el síntoma en ese lugar, ¿no? Como lo que plantea al sujeto un problema. Y en ese sentido así genérico. Y avanzando en ese sentido, ya lo diríamos en lo que es la clase de 10 del 24 de marzo, él allí nos ubica en lo que entiende por lo que funda al descubrimiento freudiano. Y él dice, sobre la aprehensión fundamental de los síntomas del neurótico, se revela una forma desviada de la satisfacción sexual. Ahora, esto le permite a Freud crear un nuevo campo, el de las realidades humanas, particularmente psicopatológicas. Es una terminología rara para el hoy, pero es la terminología que él usa en este primer seminario. Y en la clase 12, 2 clases después, del 7 de abril, él lo que plantea es cómo explicar el retorno de lo reprimido. Y dice algo que me parece muy interesante, no lo he encontrado citado muchas veces, pero es una frase así muy interesante. Él dice que para poder captar de qué se trata el retorno de lo reprimido, no es algo que viene del pasado, sino del porvenir. Es muy interesante la localización temporal que hace, porque
es en esa repetición propia del síntoma, en donde lo reprimido es equivalente al retorno. Él dice, el síntoma se nos presenta primero como una huella, que nunca será más que una huella y que siempre permanecerá incomprendida hasta el momento en que el análisis haya avanzado suficientemente y hasta el momento en que hayamos comprendido su sentido. Esta frase de por qué es un retorno, no del pasado, sino de lo que viene del porvenir, les digo la interpretación que yo les doy, porque como dicho así suelta parece bastante enigmática, pero lo que a mí me parece es porque más adelante lo que va trabajando es que psicoanalíticamente el síntoma requiere dos momentos. El momento del padecer, pero el momento en donde alguien lo escucha. Y ese es un momento posterior desde donde retorna la posibilidad de captarlo como retorno de lo reprimido. Hasta ese momento es un suceso más de la vida de la persona y lo va mostrando de distintas maneras, sobre todo con el obsesivo, porque él dice, aún lo que llamamos compulsiones, incluso lo que la psiquiatría describió muy bien, él puede vivirlo como una parte de sí mismo, decíamos, el yo es un síntoma. Por lo tanto, no como síntoma. Vivirlo como síntoma ya requiere toda esa vuelta y por lo tanto hay algo que viene desde el adelante, no desde el atrás. A ver, convengamos, este porvenir y este pasado no están puestos en términos cronológicos, ¿sí? Se trata en el orden del vivenciado. Entonces, avanzando allí y ya yendo a la clase 15 del 19 de mayo del 54. Él retoma aquí la cuestión de que el síntoma se constituye en un núcleo de represión, pero que para que se pueda organizar como síntoma requiere este lugar de retorno. Continúa con esta idea de lo que viene después y que podríamos decir no es ajeno al tiempo del Naxtragli, por supuesto, cuando pensamos el orden del trauma, pero digo, para no meter todo en la misma bolsa, me parece interesante cómo lo va diferenciando, ¿no es cierto? Y en esta misma clase dice, si el descubrimiento de Freud tiene un sentido, solo puede ser este. La verdad caza al error por el cuello de la equivocación. La verdad caza al error por el cuello de la equivocación. Este juego con la equivocación, que no va a ser el equívoco como lo va a trabajar más adelante, que va a estar bien diferenciado, acá está de la mano de lo que son las formaciones de lo inconsciente, pero es muy interesante cómo lo va abriendo y lo saca del lado de la contradicción. Por eso es lo que les decía, cuando habla de la suspensión del principio de contradicción en el inconsciente, es que la palabra verídica que supuestamente debemos detectar, no por observación, sino por interpretación. Al modo lo que va a decir más adelante en el orden del deseo, el deseo de su interpretación, aquí también, digamos, el síntoma es síntoma, en tanto que es escuchado, por lo tanto ya se abre a ese orden de interpretación. Y ahí es donde aparece constituido por leyes diferentes que lo que son las leyes del discurso cotidiano. Y agrega, esto sería para poder pensar y discutir cuando hablamos de los distintos fenómenos y cómo tomamos la univocación y cómo tomamos la formación de lo inconsciente. En la clase 22 del 7 de julio, él plantea, la experiencia analítica es instaurada por los primeros descubrimientos de Freud sobre el trípode: sueño, lapsus, chiste. El síntoma es un cuarto elemento. Recuerden, dice, que puede servir no de verbum,
no está hecho con fonemas. Esto es lo que me parecía interesante. No pone al síntoma hecho con fonemas, sino en relación a lo que trabajó con el texto de San Agustín, el signum en San Agustín, que lo analiza en el orden significante. Por lo tanto, no con fonemas, sino del orden significante. No trabaja mucho más, tira eso ahí y sigue, pero puede servirnos a nosotros como para poder avanzar en algo de esa línea, diferenciando el orden del síntoma del orden después de la equivocación, como lo tomamos más adelante. Hasta ahí el seminario 1. En el seminario 2, lo que plantea es que en la relación analítica se debe saber en qué nivel debe aportar el analista una respuesta, porque la pregunta del sujeto corresponde a una historia que desconoce, pero pone el acento central en no atender solo a este plano imaginario de la construcción fantasmática que captamos en el síntoma, sino a esa otra dimensión en ese otro orden de sentido. Y entonces ahí plantea que la insistencia del síntoma como manifestación en el yo del proceso primario, y ahí es donde aparece el sufrimiento, aparece como el revés de un discurso consciente. Entonces, el síntoma y un nivel descentrado respecto de la experiencia individual permite captar el núcleo del ser inconsciente que dio lugar a que esto se constituya. Y muy a la manera freudiana dice, bueno, se da por la confluencia de dos motivaciones. Y aquí es interesante cómo lo pone, una sexual y la otra simbólica. Separa el orden de lo sexual del orden de lo simbólico, que lo pone en función del habla, de la palabra. Entonces, los síntomas se constituyen o se producen en la corriente de una palabra que intenta pasar. Y el ejemplo que trabaja para poder explicitarlo es el sueño de la inyección de Irma. Pero aún así, sueño y síntoma se diferencian económicamente. Y vamos a ir directamente ahí porque veo que por la hora voy demasiado lento. ¿Qué diferencia hay entonces entre síntoma y sueño? Más allá que los dos sean formaciones de lo inconsciente. Dice, en la interpretación de los sueños, estoy en la clase 10 del 9 de febrero del 55, el seminario 2, ¿no es cierto? En la interpretación de los sueños, Freud insiste sobre el parentesco del sueño con el síntoma neurótico, pero también sobre su diferencia. El proceso del sueño es ejemplar para comprender el síntoma neurótico, pero Freud mantiene una diferencia económica fundamental. En común, solo poseen una gramática, pero esto es una metáfora, no la tomen al pie de la letra. Síntoma y sueño son tan diferentes, y escuchen esto, como un poema épico y un trabajo sobre la termodinámica. O sea, muy diferente dice que son. ¿Dónde es que ubica esa diferencia? El sueño permite alcanzar la función simbólica en juego y en este carácter es capital para comprender el síntoma, pero el síntoma siempre está insertado en un estado económico global del sujeto, mientras que el sueño es un estado localizado en el tiempo, en condiciones extremadamente particulares. El sueño no es más que una parte de la actividad del sujeto, mientras que el síntoma se despliega en varios terrenos. Sus procesos son más análogos que idénticos. Pareció muy interesante esta diferenciación que él hace, ¿no es cierto? Y entonces, sigue ubicando al síntoma en el orden del sentido y vamos a ir un poco más adelante
ya en la clase 24 del 29 de junio, él dice allí: el síntoma es en sí mismo, de punta a punta, significación. Esto es verdad puesta en forma. Hace un tiempo me invitaron a dar una charla en una residencia en donde son muy millerianos, y la charla que me pidieron fue el síntoma puesto en forma. La palabra puesto en forma a mí no me decía mucho. Se ve que debe venir un poco, es milleriana obviamente, pero debe venir quizás de acá, que está sacada, ¿no? El síntoma es una verdad puesta en forma, ¿no? Como formación de lo inconsciente. ¿A qué se refiere? Se distingue del indicio natural por el hecho de que ya está estructurado en términos de significado y significante. Ahí me parece que es la cuestión de la puesta en forma, ¿no? Esa estructuración. Con lo que esto implica, o sea, el juego de significantes. En el interior mismo de lo dado concreto del síntoma, ya hay precipitación de un material significante. ¿Sí? Y siguiendo en esta misma clase, ya un poco más adelante, si bien en el síntoma, dicho de otro modo, en la neurosis, ¿de qué se trata? El yo está verdaderamente separado del sujeto por la A minúscula, es decir, por el otro. Vamos a compartir la pantalla. ¿De qué está haciendo uso? Está haciendo uso del esquema lambda, ¿no es cierto? El yo está separado del otro, ¿sí? Obviamente. Sin embargo, hay un vínculo. Yo soy yo y ustedes también son ustedes. Entre los dos existe este dato estructurante. Los sujetos están encarnados. En efecto, lo que sucede a nivel del símbolo sucede en seres vivos. Diríamos, acá encarnados es un cuerpo que habla, por lo tanto es carne también atravesada por ese lenguaje. Por acá es donde viene un poco la cuestión. Fijémonos cómo lo trabaja. Lo que sucede al nivel del símbolo sucede en seres vivos. Lo que está en ese pasa para revelarse por el soporte corporal del sujeto, pasa por una realidad biológica que establece una división entre la función imaginaria del viviente, una de cuyas formas estructuradas es el yo, y la función simbólica que es capaz de cumplir y que le confiere una posición eminente frente a lo real. A ver, diferencia tres instancias. A ver, él dice una realidad biológica que está estructurada en una relación imaginaria, lo que permite la formación de un yo, y atravesado por una función simbólica encarnada por el otro, de lo inconsciente. Por eso entonces, obviamente conocemos lo que es esta barrera de la relación imaginaria, como para poder acceder a su condición de sujeto. ¿Sí? Del mismo modo que podríamos entender entonces la irrupción de algo que queda por fuera del yo, por ende, que rompe la relación imaginaria con el otro, permite el supuesto de que hay un otro saber. Pero si alguien no encarna ese lugar del supuesto saber, no termina de existir la posibilidad de constituirse el síntoma como tal y de que sea accesible este orden de esa verdad,
y queda igualmente atrapado en esa relación imaginaria y sin poder salir desde allí. ¿Sí? Bien, hasta aquí entonces tenemos seminario 1 y 2 en función de cómo lo venimos trabajando. Por lo tanto, el retorno de lo reprimido equivale a que algo va desde el A mayúscula hacia la S. O sea, el retorno de lo reprimido no lo ubicamos en la relación imaginaria, sino que precisamente el retorno de lo reprimido es un retorno desde A hacia S. El padecer, en tanto padecer, sí, está en el orden del yo, pero a la manera de la definición freudiana, algo extraterritorial al yo, pero que en tanto retorno de lo reprimido requiere que venga desde el porvenir y para eso hace falta ese lugar simbólico, no simplemente la relación imaginaria, para que pueda ser síntoma en el sentido psicoanalítico. El seminario 3 es un seminario en donde trabaja mucho el síntoma y en ese sentido diferenciándolo de lo que tiene que ver con el delirio, la formación, lo que son propiamente los fenómenos elementales. No podemos detenernos demasiado en todo ese recorrido porque es mucho, pero ya está mucho más centrado en función de lo que se trata con una teoría del significante. Por eso es que voy a tomar solamente algunas pequeñas cosas. En la clase 5 del 14 de diciembre, él se pregunta ¿qué es la represión para el neurótico? Y él dice, ya tomado por toda la teoría del significante, es una lengua. Otra lengua que fabrica con sus síntomas. Es decir, si es un histérico o un obsesivo, con la dialéctica imaginaria de él y el otro. A lo largo de los seminarios de aquí en más, va diferenciando de una manera clara la formación del síntoma en la histeria y en la neurosis obsesiva. Tienen diferenciaciones, yo no me detuve en eso porque me parecía que iba a complicar más la cosa, solo tomo lo que me parece que es acorde al síntoma en general, aunque alguna cosita, si tenemos tiempo, voy a marcar. Pero sigo con esta clase 5 del seminario 3. El síntoma neurótico cumple el papel de la lengua que permite expresar la represión. Muy interesante en ese sentido cómo es posible este trabajo entonces. Vamos a ver, acá salta una clase, quiero ver cuál es. De la clase 6 del 11 de enero del 56, el acento lo pone en cómo juega la pulsión. Pero teniendo en cuenta que la pulsión ya fue puesta en juego en diferentes puntos de la simbolización previa en la neurosis infantil. Ahí es donde se da ese núcleo. Y esto es lo que permite entonces que en su retorno se exprese en tanto retorno de lo reprimido en el seno de la represión cuando hay un compromiso al momento en que vuelve a aparecer. Digamos, los dos tiempos a los que nos referíamos antes. Con lo que retorna, el sujeto tiene la posibilidad de arreglárselas con lo que vuelve a aparecer de la pulsión simbolizada.
diríamos, en esto que retorna, tenemos aquello que retorna y que fue simbolizado, pero también como ocasión para que el sujeto haga algo distinto con eso. Cuando lo trabaja, obviamente lo está trabajando, esto es posible en el síntoma, en el neurótico, no es posible en el delirio, en el psicótico, digamos. Por eso es que no es el mismo fenómeno. De allí que nosotros podemos decir el delirio no es un síntoma, en el sentido analítico del término, ¿no? Porque, digamos, se trata de otra cosa. Es otro el modo en cómo esto se constituye. Y avanzando entonces en ese sentido de la represión es una lengua y lo que retorna es en función de que la pulsión fue simbolizada, en la clase 9 del 1 de febrero, él a la lengua la toma como un sistema significante aquí directamente. Entonces, les leo textualmente, si el inconsciente es tal como Freud lo describió, un retruécano puede en sí mismo ser la clavija que sostiene un síntoma. El síntoma está fundado siempre en un retruécano, pero, perdón, no siempre en un retruécano, pero siempre está fundado en la existencia del significante en cuanto tal. O sea, el retruécano es un modo posible del operar del significante, pero siempre el síntoma está fundado en la existencia de un significante. Más exactamente, un sistema entero a sistema entero, de un universo de significante a un universo de significante. Bueno, esta después que hay un universo de significante después, obviamente faltan todavía unos cuantos seminarios como para poder captar que no hay un otro del otro, ¿no? Lo que implica el centro puesto en la falta en el otro, la falta del significante en el otro, pero a esta altura el acento está puesto más en ¿qué? En el hecho de que se trata de una estructura significante, cómo es que está articulado. Entonces, como está hablando de este sistema entero, habla de la sobredeterminación. Y en ese sentido, entonces, de al menos el conflicto en donde está lo actual y lo antiguo, conservando en el inconsciente a título de significante en potencia, digamos. Pensemos en la precup, requiere que algo habrá sido como para, ¿no? Entonces, dice, en tanto sea capturado en el sentido del conflicto actual, aquello le servirá de lenguaje. Recuerden lo que decíamos, la represión es una lengua, a esa lengua, en esa pulsión simbolizada, eso que está ahí a la espera, que le llama en potencia o significante virtual, es lo que podremos captar en el síntoma. Y en ese sentido, entonces, en la clase siguiente, en la 10, es que plantea que el análisis renuncia a tomar partido en el plano del discurso común, sino que pasa al orden de un discurso inscrito en el sufrimiento mismo del ser, ya articulado en algo que se le escapa. Y diferencia algo que es muy interesante clínicamente. Él dice no confundir síntoma con estructura. Por lo que les decía, en la articulación del síntoma en el plano del discurso, que no es lo mismo cómo está articulado, por ejemplo, cuando esto se da al modo de la respuesta histérica o al modo de la respuesta obsesiva. Incluso en algún momento cuando trabaja, dice, podemos tener una formación reactiva en una histeria y en una neurosis obsesiva y la estructuración es distinta, ¿no? Digamos, si bien decimos, ahí estaríamos hablando de una operatoria, ¿no? Una formación reactiva, pero en sus efectos como síntoma, una cosa similar. Entonces, siguiendo con que
en el síntoma, el significante tiene su coherencia y su carácter propio, lo que marca es que todo fenómeno analítico está estructurado como un lenguaje y con esa duplicidad. Avanzando un poquito más en la clase 14, y con esto vamos a tratar de salir de este seminario, él dice algo muy interesante, me parece. Haciendo una breve síntesis, esto del 11 de abril del 56, ¿en qué estriban los síntomas? Si no es en la implicación del organismo humano en algo que está estructurado como un lenguaje. Y ya ubica ahí el lugar de las preguntas fundamentales. Las preguntas que tienen en neurótico valor existencial, y cuando no puede responderlas, es que entonces responde, bueno, con eso que era del orden de la estructura, tanto la histeria como la neurosis obsesiva en relación al sexo o a la muerte. Y siguiendo con el orden de la significación, en la clase 15, con la pregunta por la gramática en la siguiente, en la 16, vamos a dejar acá el seminario 3. Pasemos al 4, tomo unas simples cositas que se las enuncio nomás, no vamos a ir a las clases. En este seminario 4, recordemos, la segunda parte, todo el desarrollo de Juanito, ahí trabaja mucho el síntoma, obviamente, cómo es la constitución de la fobia. Ya había trabajado la diferencia de cómo se daba en Dora y en la joven homosexual. Recordemos todo lo que él fue diferenciando en relación a la falta, frustración, privación y castración, y sí fue ubicando el síntoma ahí, pero en relación a lo que me parece todavía no estaba tan trabajado, lo que en este seminario pone ya más el acento es en la simbólica del don y cómo juega ahí la equivalencia del falo en lo que ocurre en los síntomas. No lo vamos a trabajar, pero en Juanito aparece mucho eso. El síntoma incluso como esa equivalencia según la simbólica del don, y también la operatoria en orden significante del superyo, sobre todo de un superyo tiránico, que en donde el desarrollo del mito individual permite el desarrollo de un sistema significante sintomático. Esto me parece que es muy, muy interesante en cómo lo va trabajando. Bueno, digo algo sobre el juego de Juanito y la fobia sin trabajarla específicamente, pero me parece que es muy importante cómo lo va trabajando. Digamos, cómo lo que fueron impases en el punto de partida de la constitución del sujeto, podemos leerlo en que él dice, en el final del desplazamiento operatorio del sistema significante. O sea, si podemos tener el despliegue del síntoma y allí cómo se va desplazando el sistema significante, nosotros podemos captar esos impases del origen y, como decíamos, aquello que habrá sido, al ser retomado, es que entonces se lo puede trabajar de otra manera y da otra chance al sujeto. Por eso los síntomas son el elemento viviente de la pregunta que el sujeto tiene articulada sin que lo sepa. No es una frase textual del seminario, sino que la Armello lo trabaja muy, muy así, ¿no? Como esos elementos que van dando. Sí, esto en la clase, si no me equivoco, 17, para que lo lean, porque realmente es muy, muy, muy interesante cómo lo va trabajando. ¿Sí? En el desarrollo mítico del sistema significante sintomático,
en la diacronía del tiempo se resuelve por un encadenamiento significante en relación profunda con el punto de partida. Quiero decir que algún impas que está siempre contenido en la partida se reencuentra siempre. Y ahí es donde entonces permite el hacer otra cosa con eso. ¿Sí? Eso está en la clase 17 del 10 de abril. Y al final de este seminario, yendo en la clase 23, es muy interesante porque define a los síntomas como los elementos vivientes de esa pregunta articulada sin que el sujeto lo sepa. Y que ahí se articula la pregunta viviente. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pasemos al seminario 5. Al nivel de la conjunción de los significantes, la sanción viene dada por el otro. Recordemos el esquema lambda, pero ya ahora, a partir de seminario 5 o 6, ya vemos cómo esto va a requerir otra escritura. La escritura en el grafo del deseo. Entonces, obviamente que las formaciones de lo inconsciente van a tener una estructura particular. Eso lo trabaja en la clase 3. Y cuando se da esta reproducción sintomática, la clase 11 es donde lo trabaja muy bien, al sujeto le es solicitado que se constituya en el significante. Pero aquí está lo interesante. El síntoma lo ponemos nosotros siempre como padecer, pero acá lo trabaja en esta relación como un rehusarse a pagar la deuda que él mismo no ha contraído, pero que viene a partir de estar constituido desde el otro. Esto clínicamente me parece importantísimo en función de dos cosas. No querer pagar la deuda, pero la deuda tuvo que haber sido constituida. ¿Qué significa ser constituida? Me parece que es equivalente al modo de lo que decimos del síntoma que requiere ese segundo tiempo. O sea, el poder hacerse cargo de que vivimos en una deuda en función de la falta en el otro. Claro, si en el origen esa falta en el otro no nos alojó, tampoco permitió que esta deuda se constituya. Entonces, es rehusarse al pago de la deuda, pero podríamos decir de una deuda que no terminó de ser deuda. Por lo menos mi lectura es más bien así. Él acá, si lo leemos así rápido, es, bueno, tiene una deuda que no quiere pagar, pero me parece que como lo viene trabajando, el proceso es más claro decir una deuda que no terminó de constituirse como deuda y entonces ni siquiera el pago es algo que esté allí puesto. Ahora, sigo entonces. Él no hace más que perpetuarla, a saber, por sucesivos rechazos, por hacer rebotar la cadena de aquella, está siempre más atado a esta cadena significante. Digamos, cuanto más se rehúsa a hacerse cargo de esa deuda, más queda atado a esa deuda que rehúsa. Es perfectamente a través de la necesidad de repetir el mismo rechazo que Freud nos muestra el papel último de todo lo que del inconsciente se manifiesta bajo la forma de reproducción sintomática. Y aquí es donde empieza a hacer un trabajo muy interesante en relación a lo que llama la parte desconocida del propio fantasma, que está originando acá la teoría del fantasma. Pensemos, en el seminario 4 es donde empieza a diferenciarse el objeto metonímico de lo que será objeto A. En el 5 comienza toda la teorización del fantasma y la escritura en el grafo del deseo, y de ahí en más, bueno, viene todo el trabajo que continúa. Y es en función de esto, para trabajar el concepto de síntoma en el seminario 5, me parece esencial trabajar toda la clase 17 del 16 de abril.
es riquísima. Acá solamente voy a tomar 2 cositas nada más, pero con esa clase podríamos directamente estar trabajando todo el rato que tenemos. ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo lo toma? En principio, él dice, en análisis el centro, el punto de partida está en la localización del deseo. Y ahí es donde nosotros apuntamos cuando escuchamos un síntoma. Aprehendemos el síntoma en función de captar el deseo. Ahora, ¿de qué manera aparece el deseo? El deseo aparece ligado a la máscara. Por ende, el síntoma aquí, al cual ya define como todo lo que sea analizable, pensemos, a esta altura había dicho que no iba a relacionar, pero me resulta casi imposible, en el artículo La significación del falo, cuando él dice, ¿no? Que vamos a entender por síntoma todo aquello que podamos analizar, y lo pone en relación al falo, era a la altura de este seminario. Entonces, al sujeto le es solicitado que se constituya en el significante. Si se rehúsa a pagar esa deuda, decíamos, se perpetúa. Ahora, este síntoma que se presenta como una máscara, en él está tomado el sujeto como situación de deseo. En tanto inconsciente se articula, habla, va en el sentido del reconocimiento del deseo, pero el síntoma aparece como cerrado al otro semejante. Hasta que alguien, diríamos, el del sujeto supuesto saber, dirá después, pueda escucharlo. ¿Y qué hace falta entonces? Que lo descifre. Acá está hablando del síntoma en tanto cifrado, ¿sí? Él dice que aprenda la clave. Entonces, las cadenas significantes como fantasmas actúan sobre el organismo apareciendo como síntomas. Y un imaginario tomado en una cierta función significante. Por eso dice, el síntoma se presenta bajo una máscara, bajo una forma paradojal. Y bueno, hace todo un análisis de Isabel de R y los síntomas de Isabel de R en esta clase, muy interesante, como para poder trabajar eso. La noción de máscara. Sigo en la misma clase 17, ¿no es cierto? La noción de máscara, es decir, que ese deseo está bajo forma ambigua, que no nos permite orientar al sujeto por referencia a tal o cual objeto de la situación, es este interés del sujeto en la situación como tal, es decir, en la relación de deseo que se expresa por lo que aparece. Es decir, por lo que llamo el elemento máscara del síntoma. Freud dice al respecto que el síntoma habla en la sesión. Ello habla. Y ya más adelante, el deseo mismo deja un punto de interrogación, un enigma, con el síntoma del cual él se reviste. El síntoma, en tanto inconsciente, es en suma algo que habla. Y él dice, ahí se articula el deseo. ¿Sí? Entonces, se manifiesta por la creación de lo que nosotros llamamos máscara, algo cerrado, pero que es un reconocimiento por nadie hasta que alguien capta la clave. Bueno, el síntoma es un compromiso con una doble función, es repetición y surge de un intento de solución del problema de la demanda y el deseo. Y en tanto que tal lo llama un acto logrado. Bien, bueno, todo esto lo mostraba en el orden de la significación. La escritura del grafo, en última instancia, pensemos, el grafo, que partiendo como un anzuelo al revés, ¿no? Comienza por el sujeto de la necesidad, pero llegando hasta la constitución, por eso acá ya está constituido entre como
sujeto barrado, ¿no es cierto? Y en tanto, ¿qué tal? Vamos a achicar un poquito esto. Un poquito más chico. Ahí lo tenemos todo. En tanto que tal, está atravesado por un plano del significante y un plano del goce, dos pisos, ¿sí?, que son simultáneos en cómo se dan, y lo que ocurre es que en el discurso corriente, cuando la persona habla, en tanto que yo, se dirige al plano de la significación, pero plano de la significación que viene tomado por el tesoro de los significantes, el lugar del otro, en donde discurso corriente, plano del significante, da la significación del otro, que es la localización del síntoma. Síntoma que recibe. Síntoma, recordemos, el síntoma tiene un sentido, el síntoma es portador de un goce. Ese lugar del goce le llega a través de ¿qué? A través del atravesamiento del fantasma. Fantasma, significación del otro, fantasma que es respuesta al deseo del otro que se constituye desde lo que del otro viene, desde lo que la pulsión simbolizada marca, y ahí tenemos todos los elementos de lo que recién estábamos charlando. Para aquellos que ya lo conocían, es claro; para los que no, disculpen, vamos avanzando rápidamente un cachito más. A ver, son casi, bueno, uso 10 minutos más, paso rápidamente por 3, 4 cositas y ya está. Entonces, a ver, venimos construyendo, se termina de construir el grafo este del deseo como para poder trabajarlo en el seminario 6. No marco las clases, sino simplemente les voy a dar la puntuación de las notas. Obviamente el seminario 6, seminario en función del deseo, pero ya está trabajando la angustia como el punto clave en la determinación de los síntomas, y cuando esto ocurre, cuando es tomado por el mecanismo del deseo, o sea, eso que llamamos la erotización de la situación. Y allí, tomado en el mecanismo del deseo, la defensa en última instancia es contra el deseo, no de otra manera. Y por ende, entonces, ¿cómo aparece el síntoma? El síntoma es una especie de deformación del sujeto en función de cierta relación a lo real. Así lo define en el seminario 6. Consecuencia que en él se halla el deseo, al que no puede asirse más que como un anudamiento de lo imaginario y su sentido simbólico en el fantasma. Lo ejemplifica con el síntoma de Juanito, que se produce donde el sujeto se reengancha en la estructura del fantasma, aliviando así la angustia, con el surgimiento de un significante ante la falta en ser de la madre. Pensemos cómo se constituye la fobia, como el significante caballo y todo lo que implica. Por tanto, el síntoma está en un nivel que interesa a la posición del sujeto. Y en ese sentido, voy a buscar la clase porque quienes están trabajando la cuestión del torbellino, lo trabaja de una manera acá marcándolo. Digamos, en la clase del 10 de junio, la clase 24, dice lo siguiente que les va a resultar interesante. Dice: se sostiene en el borde de ese punto de pérdida, de ese punto de desaparición indicado en la estructura del fantasma. Como ese algo que se sostiene al borde, que se sostiene en la entrada del torbellino del fantasma. Como ese algo es posible. Incluso más adelante va a hablar de qué manera, en esta misma clase, ¿no es cierto?,
¿Cómo hacer para no ser aspirado ante esta situación? Digamos que está usando la misma terminología, ¿no? Si bien ya no como lo trabajaremos después, pero está anticipado ya esa cuestión, ¿cierto? Entonces, la relación del fantasma que hace al instante privilegiado del goce en Pegan a un niño, donde los síntomas muestran ese mismo goce. Vamos a hacer. Bien, del seminario 7 solamente bueno, el síntoma como retorno por vía de sustitución significante de lo que está al cabo de la pulsión como un fin, y es muy interesante cómo se diferencia lo que es sublimación de síntomas. Ahí hay una serie de cosas, del mismo modo que, bueno, en el 8, la emergencia del fondo de los fantasmas, y cómo trabaja muy bien lo que implica el insulto a la presencia real en el obsesivo, y cómo el significante fálico en su misterio aparece, que me parece que lo trabaja de una manera un poco novedosa en relación a lo que venía trabajando, por más que estas son cosas que ya están. Lo mismo que, bueno, ya en el 9 el otro toma un lugar, no hay otro del otro, por lo tanto ya el lugar que toma el otro para darle sentido y el lugar de la verdad en relación al objeto del deseo, me parece que es muy, muy interesante. Y bueno, llegando al 10, la cuestión es mucho más clara, digamos, cómo lo trabaja. Pensemos que en el 10 lo que trabaja, me lo puse para mí y no les compartí la pantalla. Esperen que, disculpen. ¿Dónde estamos? Acá. Cuando ya lo trabaja en el seminario 10, que trabaja inhibición, síntoma y angustia, y trabaja ya un montón de cuestiones, digamos, las relaciones que van estableciendo son tanto con la inhibición como con el impedimento, como con la emoción, digamos, y trabaja muy bien la diferencia entre acting y síntoma, de una manera en donde, por ejemplo, en la clase nueva, lo que trabaja que a semejanza del síntoma, el acting también se muestra, pero la diferencia es que el acting inmediatamente pide el ser interpretado. Decíamos que el síntoma requiere ese segundo momento. Por supuesto que los dos requieren del otro, pero dice, no es esencialmente de la naturaleza del síntoma, el acting, ¿no? El acting por eso llama a la interpretación. Y en ciertas condiciones que se sobreagregan al síntoma, la transferencia se haya establecido en su naturaleza. El síntoma no está como el acting llamado a la interpretación. Lo que descubrimos en el síntoma, en su esencia, no es un llamado al otro. No es lo que muestra el otro con mayúscula. El síntoma en su naturaleza es goce, goce engañoso, sin duda. El síntoma no tiene necesidad de ustedes como el acting. El síntoma se basta. Fíjense qué interesante acá, porque acá está tomado en otro sentido el síntoma se basta. Porque decíamos, para que el síntoma sea analítico, requiere del otro. Pero acá está diciendo, por su estructura, el acting requiere del otro de una manera imperativa. En cambio, el síntoma, en tanto que puede pasar a formar parte del yo y no ser reconocido, tiene esa apariencia de bastarse a sí mismo. ¿Sí? Bueno, el acento que viene a partir de acá es la relación de síntoma y goce, y conocemos todo el despliegue de los seminarios, cómo esto se va dando, hasta, bueno, incluso llegar al punto de, cuando lo escriben la tercera, cuando lo escriben en seminario 22, el síntoma está escrito ya en nudo Borromeo, y lo que esto significa, ¿no es cierto? En la relación de lo simbólico y lo real, tomado por lo que implica ese goce fálico, y en el campo de apertura, ese campo de proyección de lo inconsciente, así como el campo de proyección de lo real en función del goce fálico.
Por ende, lo encontramos escrito en relación al sentido, lo encontramos escrito en relación al goce, pero por esa incidencia del significante en lo real, y aquí ya podríamos trabajarlo muy de otra manera, por supuesto que en relación a cómo lo trabaja en la tercera, con todo lo que implica la diferencia entre cuerpo, muerte, vida, y aquí agrega representación preconsciente, cosa que acá no le pone escritura a la proyección de lo imaginario, el campo de proyección de lo imaginario, ¿no es cierto? Que estaría en consonancia con la inhibición. Pero bueno, dejo acá, así podemos conversar si esto les sirvió como para poder pensar en este recorrido que hemos hecho en estos 4 encuentros. Bien, bueno, muchas gracias, Manuel. Entonces abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Quería no ir al galope, pero no sé si al final fue más al galope que antes, pero bueno, disculpen. Edgardo. Bien, Edgardo. Bueno, Manu, muy interesante. Te quiero hacer unas pequeñas preguntas. A ver, para concluir en una pregunta más general, ¿no? Vos empezaste planteando, entre otras cosas, la diferencia entre el sueño y el síntoma. Y a nivel de... Y planteaste a nivel de seminario 2 la cuestión de la verdad puesta en forma, ¿no? Bueno, entonces planteaste después que el síntoma no era la estructura. ¿Qué es de la estructura que está más allá del síntoma? Pregunto, ¿no? Entonces, bueno, tal vez tenga que ver con esta otra cuestión de cómo vos diferenciabas el sueño del síntoma, ¿no? Y entonces la pregunta que quería hacerte, viste que en Freud hay una diferencia entre el síntoma y la formación sintomal. ¿Vos establecés alguna diferencia en eso? Bueno, eso es mi pregunta. ¿Hay alguien más o charlamos un poquito? Por el momento está esta intervención nada más. Dale, bueno, charlemos, empecemos por ahí. Charlemos, Edgardo, porque pones un punto que es muy, muy importante, me parece clínicamente como para poder verlo. En principio, el orden de la estructura a mí me parece más amplio. Lo de puesta en forma para mí fue novedoso, yo no lo tenía presente así. Me resultó simpático y me parece que bueno, es posible de pensar. El orden de la estructura me parece que es más amplio en función de que me parece que sigue siendo válido la cuestión de el síntoma como lo que muestra más que nada y la estructura como lo que sostiene algo más amplio de eso que es mostrado. Por eso es, a ver, si tomamos la estructura y puede ser pensada de distintas maneras, la estructura como una manera de poder leer la relación transferencial. Por lo tanto, es más amplio que aquello que solo se muestra en el síntoma, por más que en el síntoma ya esté el deseo, en el síntoma ya esté la relación con el otro, porque lo está llamando para que diga algo sobre eso, en el síntoma y por cómo se constituye ya está la modalidad de la operatoria inconsciente, pero fíjate que estoy nombrando una serie de elementos que, digo, se muestran en el síntoma, pero me parece que están más allá del síntoma, son los que permiten que esto ocurra. Estoy diciendo qué tipo de relación con el otro, qué tipo de articulación en la castración, cómo es que se ordena en orden a la ley, que son solidarios por supuesto, qué operatoria está en juego. Yo tomaría el orden de la estructura en ese sentido. Y el síntoma como esa manifestación, esa máscara, me parece siendo válido eso, que obviamente al modo de lo que es el semblante, ¿no es cierto?, es significante, es portador de goce. Pero yo lo tomaría por ahí, no sé qué te parece.
me parece que va un poco más allá del síntoma mismo. Y entonces, ¿podrías ahí pensar la diferencia entre síntoma y formación normal? Dale, porque ese es un tema que vos lo manejás bien. A ver, ¿cómo ves esa diferencia bien? Porque una cosa es formación sustitutiva, otra cosa es formación sintomal, otra cosa, pero pues, Freud lo trabaja incluso en la represión, en formaciones del inconsciente, en las conferencias en el sentido del síntoma, pero yo nunca me detuve demasiado allí, más allá que la constitución del síntoma obsesivo, el síntoma histérico y fóbico, sirve diferenciarlo, ¿no? Pero no me metí mucho. Claro, yo entendí por lo que dijiste, que entonces podríamos decir que la formación sintomal es el camino que va al síntoma. El síntoma ya en psicoanálisis es algo propio de la transferencia. Está bueno, me gusta. Sí, sí, no lo pensaba por ese lado, sino más bien en función de momentos de constitución, cuando habla de las distintas maneras de formar el síntoma de la histeria, de la obsesión del fuego, pero está piola lo que decís, ¿sí? Sí, podemos pensarlo. Bien, ¿está Zulema? Bueno, hola, buen día, gracias. ¿Sabes, Pablo, que cuando planteabas esta cuestión de el síntoma como lo que viene del porvenir, yo me acordé de una referencia en función y campo, digamos, de Lacan, que a mí siempre me resultó realmente muy significativa, y la leo rapidito cuando él dice, bueno, haciendo de referencia a qué se trata del psicoanálisis, ¿no? Tomando apoyo en Freud, él dice que se trata de rememoración, es decir, de historia. Y acá viene algo que me acuerdo que en un grupo de estudio con Roberto, allá lejos y hace tiempo, me lo había encargado para que tratara de desbrozarlo, porque dice así, dice, se trata de rememoración, es decir, de historia, que hace descansar sobre el único fiel de las certidumbres de fecha la balanza en que, y acá viene lo importante, en que las conjeturas sobre el pasado hacen oscilar las promesas del futuro. Bueno, se trata justamente de encontrar la verdad, etc. Pero allí es donde se pone en juego justamente todo lo que es la dimensión del deseo, porque el deseo justamente tiene esta condición, esta inherencia de futurizante, digamos así, ¿no? Por eso es esta referencia al tiempo. La otra cosa que yo quería relacionar, que me parece importante, digamos, o sea, vos hacías porque ahí es donde siempre hay una diferencia, hay una discriminación, también hay una articulación entre sueño, ¿no es cierto?, entre sueño y síntoma. Porque yo pensaba que inclusive la importancia clínica que esto tiene, cuando ya en un análisis, justamente, digamos, lo que va aconteciendo sucede en transferencia y en el movimiento que es propio de la transferencia. Entonces yo relacionaría de qué manera nosotros vemos aparecer cuando todavía el síntoma se está desplegando con sus equívocos o con sus sentidos, digamos, pero que se está desplegando, cómo los sueños vienen justamente a tratar de aportar decir, de aportar palabra, digamos, justamente a eso que es aún enigmático. ¿Por qué? Porque está bien que es mucho más adelante, pero ¿por qué se repite el síntoma? ¿No? Lacan decía del seminario 22, el síntoma se repite porque nunca puede terminar de decir su verdad. Es decir, esto que va a permanecer enigmático, de ahí entonces la cuestión del equívoco, ¿no? Por eso es que de alguna manera también en cierto modo se basta a sí mismo, ¿no? Digamos, porque por lo que escapa al orden del significante. Entonces pensaba, por lo menos en mi clínica yo veo bastante a menudo, cómo los sueños vienen justamente en una especie de diálogo, por decirlo de alguna manera, a intentar seguir diciendo. Y por eso yo pondría justamente en el despliegue de la transferencia
al sueño de alguna manera a nivel del acting out. O sea, ¿por qué? Porque así como el acting out requiere o pide la interpretación, requiere la presencia del otro, y en transferencia creo que el sueño tiene justamente la misma, digamos, incidencia, inclusive los sueños en repetición, digamos, que aparecen repetidamente, ¿no? Para pensar justamente la relación entre repetición, acting out, y estas apariciones de los sueños en transferencia. Bueno, eso era, gracias. Manuel, ¿querés hacer algún... Bueno, digo y después... Está Andrea también. Fíjate, Zule, en el seminario 4 es muy interesante, muy en relación a lo que trabaja en función y campo, esta cuestión de la rememoración, las distintas maneras de vérselas con la memoria, ¿no es cierto? Porque vos lo decís bien, la rememoración allí, en tanto historia, son conjeturas sobre el pasado, no es el hecho de lo que pasó. Por lo tanto, necesariamente tiene que venir desde adelante hacia atrás, porque es en función de la ilusión del deseo, ¿no? En donde precisamente vamos a tomar una cosa y no la otra. Digamos, allí en el seminario 4 trabaja muy bien la diferencia entre la rememoración platónica, lo que tiene que ver con el olvido, lo que tiene que ver con los distintos modos del recordar, ir repitiendo, y sí, me parece muy interesante, así ahí se entiende desde el porvenir. Lo del sueño, relacionarlo al acting, no lo había relacionado nunca, y me parece, sí, muy atinado lo que decís. Como él lo trabaja allí en el seminario donde lo cité, la diferencia está en cómo toma a todo el sujeto el síntoma, lo cual habría que ver también, porque también es parte, pero en su temporalidad, en cambio, el sueño es en un momento, pero vos ubicas bien, en la transferencia está todo ahí tomado y el sueño aparece en un determinado momento, del mismo modo como aparecen algunos síntomas puntuales que nunca habían aparecido y aparecen porque está en análisis, algunos porque reconoce lo que no tenían y otros porque son nuevos, pero sí, y que aporta el orden de un decir es clarísimo, sí, estoy de acuerdo. Es más, cuando se está trabajando algo y aparece un sueño, en general hace de nudo a un montón de cosas de lo que en ese momento estaba sucediendo en ese instante del análisis. Así que, claro, y yo te diría, clama por interpretación cuando ya es un analizante que está en análisis trabajando y por lo tanto el sueño le resulta significativo. Entonces lo trae en ese orden. Si no, es como todo. Un acting out fuera de análisis es un acting out. Bueno, en un sentido genérico sí. Para analizar es lo mismo que pasa con el síntoma en cualquier consultorio y el síntoma analítico, ¿no? Pero está piola, ¿sí? Sí, Andrea. No, yo me quedé enganchada con esto del rehusamiento de una deuda, pero de una deuda que viene del otro, de una deuda que fue iniciada anteriormente. Me acordaba de la clase de Zulema del hombre de las ratas, del intento imposible de pagar una deuda que es imposible de pagar, por otra parte, esa es la paradoja en la que está encerrado. Y hoy a la mañana, estas casualidades, estaba leyendo un artículo de Lombardi que habla de esto, que hablaba justamente del rehusamiento de la deuda, de lo que ahí está como núcleo de lo sintomático, pero que a su vez, esta es mi pregunta, hay una parte del síntoma que es descifrable, que pugna por ese desciframiento, eso que vos decías, que el otro tenga la clave, ¿no? Y hay una parte del sujeto, del síntoma, hay una parte del síntoma, que esta es mi pregunta, que viene de
ese sentido que está escrito anteriormente, digamos, y cómo trabajar eso, si eso es también del orden de lo descifrable. Si eso se da como repetición o como compulsión de repetición. Esa es mi pregunta un poco. Si querés después te envío esto porque trabaja eso, trabaja la cuestión del rehusamiento de la deuda, lo trabaja desde la religión, entender esa deuda desde la religión, y desde Heidegger, lo trabaja desde esos dos lugares. Y mi pregunta es eso, ¿es el orden de lo descifrable también como ese intento del síntoma del desciframiento o es otra cosa? A ver, Zulema recién incluso decía cómo más adelante va a trabajar aquello que en el síntoma se repite y que está más allá. O sea, no todo es posible de ser tomado en eso, y ahí vos estás apuntando a ese lugar. Yo ya no tomé, apenas hice el punteo en el seminario 10, pero en el seminario 10 ya pone en el lugar central, como aquello del orden de la causa, el objeto A. Y de ahí en más, a lo largo de todos los seminarios, va trabajando ese aspecto. Ese aspecto no es interpretable porque no se descifra. Entonces, por un lado, si nosotros lo tomamos muy a la manera freudiana, está el orden del sentido y el orden de la satisfacción. O sea, el orden que sería de lo cifrado inconsciente y el orden de lo pulsional. Es una pulsión que viene simbolizada, pero ese es un aspecto y es el aspecto que permite el ciframiento y desciframiento. Pero está ese otro orden del objeto A que no. A ver, lo digo más desde el origen. Cuando somos constituidos, o sea, en el momento mítico del origen de la Constitución como sujeto, somos puestos como ese significante de la falta en el otro. Esa es la cara de falo y esa es la cara cifrable. Pero también somos tomados como el objeto causa del otro, tanto uno como otro. Es más, cuando vamos avanzando en la obra, en la tercera está muy claro cómo lo trabaja, pero incluso cuando trabaja sobre la realidad en un texto anterior, una conferencia era, bueno, pero en un texto anterior ya estaba. El orden del ser del sujeto lo podemos localizar ¿dónde? En el lugar del objeto A. Y eso es interpretable, no, porque no es significantizable. Entonces, vos estás poniendo fundamentalmente ese aspecto. A ver, de allí es que entonces me parece una cuestión central. Cuando tomamos el orden del síntoma, ya no del síntoma, y decimos la invención y en lo que tiene que ver con aquello que va más allá de, no es poder hacer con ese aspecto otra cosa, no con aquello descifrable. Ahora, ¿qué es posible hacer con ese aspecto? En tanto lo descifrable y aquello en donde estábamos tomados en la imaginarización de ese simbólico que de alguna manera tomaba un real, pero que eso ya fue trabajado, entonces es que es posible, me parece, ese momento sintomal, de sintoma. Por lo menos a mí se me ocurre ahí, por ese lado, no por seguir trabajando con lo que descifrable tiene el síntoma. No sé si por ahí es donde lo estabas pensando, ¿no? No solo es la modalidad de otro goce, ¿no? Sino son otros elementos también que están en el síntoma. ¿Zulema? Sí, yo me quedé pensando a partir de esto que traía Andrea recién y lo que decía Manu, pensaba en esta cuestión, yo decía, bueno, rehusarse a pagar una deuda que no se constituyó como tal, por lo tanto sería como un oxímoron, yo no me estaría rehusando a pagar una deuda si resulta que la deuda no se constituyó como tal, no tengo deuda, no la hubo, y de qué depende, ¿no? Digamos, y ahí me parece que
Así como de repente, como en el caso que yo presenté para las jornadas, digamos, donde era una compulsión pagar deudas del padre, digamos, justamente allí donde más bien todas las deudas parecían ser las del padre en cuanto a la donación fálica. Entonces yo me pregunto, ¿en qué orden podríamos pensar? Y nosotros la clínica nos dice esos sujetos que permanentemente quedan y contraen deudas y quedan en deudas y viven permanentemente en deuda, que creo que esto tiene mucha relación con lo que venimos trabajando este año respecto de las perversiones. Ahora, podríamos pensar que ahí justamente el no pagar deuda se puede constituir y que además aparece en la transferencia, inclusive de esos analizantes y también analistas, ¿no? Digamos, para lo que los pacientes siempre deben sesiones, siempre les deben o quedan en deudas con el psicoanalista, si eso se podría pensar dentro del orden del síntoma, en tanto eso que no se constituyó como tal. Habría que pensarlo, por ejemplo, se forcluyó, se renegó, se reprimió, y entonces en ese lugar podría ser un síntoma, podría ser un acting, podría ser un rasgo caracterial. Bueno, eso es. Es que Sí, puedo decir algo, que justamente el rehusamiento no es ninguna de esas tres cosas, ni la represión, ni la renegación, es otra modalidad y que Lacan también lo trabaja, la cuestión del rehusamiento. Sería interesante pensar, porque no es ninguna de las otras tres formas, si no se reprimiría y volvería en forma de síntomas, se renegaría. Esto es otra cosa, es un rehusamiento del sujeto, que acepta, pero a su vez lo rehúsa. Es distinto de las otras tres formas, sería interesante pensarlo. Claro, pero ojo que entonces en tal caso sí, sería la Versagung como rehusamiento, digamos, pero me parece que de todos modos, si esto es algo frente al cual el sujeto inclusive interpela, increpa, qué sé yo, al otro, es decir, dentro de qué operaciones, porque me parece que como vos lo planteás, me parece que tiene que ver fundamentalmente con la Verleugnung, algo que se reconoce y se desmiente de ese reconocimiento. Digamos, ¿sobre qué? Porque si no tendríamos que pensar que el rehusamiento es otra operación, como pensándola como la renegación, la forclusión o la represión, o está entre ellas y puede circular en cualquiera de ellas. ¿No? Puede ser una pasión también, que va a ser el tema de mi seminario. A ver, yo creo que no hay una única manera, porque a ver, en El hombre de las ratas, se pudo localizar cuál era la deuda y es una deuda que tiene una connotación simbólica que le viene dada porque desde el otro viene, o sea que tiene inscripción histórica. Yo cuando decía este orden de rehusar, pero de lo que no se constituyó como deuda, estaba pensando más en estas cuestiones más problemáticas todavía. Estaba acordando de un muchacho que fue adoptado por una veterinaria, y lo digo así literalmente. ¿En qué sentido? Fue a trabajar a un campo y había un chiquito ahí que por cómo estaba, se estaba muriendo, por cómo lo vio y le sensibilizó el alma y así como atendía a lo que eran los terneritos, vio a este chico y no podía dejarlo ahí. Y entonces decidió adoptarlo y lo crió. Y lo crió con la misma terceridad, digamos, con que se puede criar en el campo a un ternerito. Y fue todo bien hasta que terminó el secundario, porque iba todo pautado llevando adelante. Cuando ahí tuvo que este muchacho hacer algo estaba como en Pampa y la Vía. Digamos, no tenía una deuda ante quien pagar, por lo tanto no tenía un orden de un ser ante el cual poder, yo lo pensaba más en ese orden de cosas, en ese sentido de la deuda no constituida. Pero creo que es muy rico esto porque hay muchas maneras como para poder pensar este orden de la deuda. ¿Sí?
¿Pero porque había sido criado como un ternerito? No había sido subjetivado, digamos, no por criado como ternito. En el hecho de, ese, no estaba en deuda con ese otro que lo acogió, salvo en terceridad, digamos, pero no reconocido con un deseo singular, y por lo tanto no había una falta en el otro de un lugar tan humano, podemos llamarle así, pero era suficientemente humano porque, Claro, más bien. digamos, obviamente, ¿no? Ninguna duda, pero digamos, en ese lugar, contactaba con ese vacío de la existencia, en donde faltaba esa deuda, a ver, en donde se puede incluso insultar a los padres por lo poco que me dieron, con lo cual se les reconoce lo poco que me dieron. Acá ni estaba eso. Por lo poco, por lo mucho, lo que querramos, digamos. Claro, porque hay sujetos que están inhabilitados para reconocer justamente que algo le deben a la existencia, sino que más bien, como vos decías la vez pasada, el dolor de la existencia o la tragedia o el drama, ¿no? Y que creo que tiene que ver con ese lugar de cómo fueron ubicados como A del otro. A eso me refería con el A. Sí, María del Carmen. Perdón, Dale, si bueno. te parece bien, Manuel, interviene María del Carmen y después ya vamos cerrando, que es la hora. Sí, es algo muy chiquitito igual, porque me quedé pensando esto del ternerito, del fantasma, del rehusamiento, de esto que cuando mostraste el grafo es imposible sin el atravesamiento del fantasma, ¿no? Esta cuestión de, obvio que no fue criado como un ternerito, pero algo en ese chico se generó fantasmáticamente, o sea, algo de su fantasma se jugó ahí, que no pudo armarse la deuda. En ese sentido, ¿no? Seguramente que algo de la deuda debería haber ahí, lo que pasa es que no se pudo constituir como tal, no porque haya sido criado como un ternerito, sino porque él no pudo alojarse ahí de algún modo, algo no se le pudo armar a él de algún modo, digamos. Eso habría que ver, bueno, eso ya es más delicado, habría que ver puntualmente, ¿no? El caso. A ver, yo vi primero a la mamá durante un buen tiempo y después a él, y habiéndola escuchado a la mamá, el lugar que tenía como para alojar a alguien era como veterinario. Disculpa. Ahí está el punto. No, no, claro, cómo se arma todo, porque si no queda como muy... Al menos a Bien. esta persona, ¿no? Alojar como Está a bien, esta ¿no? persona. Puntual, puntual. Claro, claro. Bueno, bueno, les agradecemos la presencia de todos.